Hoy desde Editorial Esquematízate os queremos hablar de estrategias eficaces para mantener el orden en el aula. ¿Por qué? Pues porque sabemos que para el buen funcionamiento y la eficacia de todo el proceso de aprendizaje es importante que exista un orden en el aula. Pero por otro lado, los docentes somos también conscientes de que cada vez nuestro alumnado pierde más la atención con temas de tecnología, con el montón de estímulos e inputs que reciben, con lo cual es importante tener estrategias para ayudar a mantener este orden dentro del aula. Hoy vamos a hablar de 4 estrategias. La primera, establecer normas y expectativas claras desde el principio. ¿Por qué? Porque esto les ayuda muchísimo a saber qué esperamos de ellos y qué es lo que deben hacer para mantener este orden en el aula. Es importante además implicarles en el establecimiento de estas normas para que sean conscientes de cuáles son y cuál es el impacto de no cumplirlas. Y por otro lado, también es muy importante que sepamos qué esperamos que ellos hagan, qué comportamiento deben tener, porque así también son conscientes de cuál no es correcto, cuál puede generar conflicto y hace que también sean muchísimo más responsables, ¿sí? Pero es importantísimo siempre que estén involucrados en establecer esas normas y que además se haga desde el principio, es decir, que no cambiemos las reglas del juego a mitad del juego, sino que ellos las conozcan para que puedan actuar en relación a ello. Segunda estrategia, el refuerzo positivo. Esta no solo es importante para el control en el aula, sino en general para todo, para la motivación del alumnado. Valorar aquello que hacen bien, tener buenas palabras siempre para felicitarles, para animarles, encontrar aquellos aspectos distintos para felicitarles a todos en distintos momentos. Y además, a poder hacerlo incluso con algún tipo de premio, y no me refiero a un premio como entendemos, sino quizá el poder elegir en algún momento el tema que se va a trabajar, el poder escoger en ese tiempo libre qué quiero hacer, algún pequeño detalle que haga que ellos sientan que es importante lo que han estado haciendo por contribuir, ¿no?, al control ese del comportamiento y del funcionamiento del aula. La siguiente tiene que ver muchísimo con, que es la tercera, con las rutinas. Sabemos que las rutinas son importantes en la vida, pero para los niños y niñas lo son muchísimo. Les dan seguridad, les dan un orden, un saber que pueden esperar y además les ayudan muchísimo a mejorar su responsabilidad y su autonomía. Crecen porque sienten que hay unas cosas que saben que han de hacer y que pueden irlas haciendo ellos. Y eso ayuda también muchísimo a mantener ese orden tan necesario en el aula. Y por último, pero como siempre digo, no menos importante, al contrario, el uso de estrategias de enseñanza activa. ¿Por qué? Bueno, por muchos más motivos que este, evidentemente, y lo hemos hablado, seguramente lo hablaremos en otras píldoras, pero en este caso respecto al tema del control del aula, sobre todo porque cuando ellos pueden participar, cuando se utilizan metodologías en las que por un lado igual trabajan en equipo, en las que participan para generar el aprendizaje, en las que ellos están activos, construyen, hacen, ya tienen un movimiento y siguen unas normas de funcionamiento relacionadas con ese tipo de estrategia de aprendizaje. Y es mucho más fácil evitar conductas disruptivas en estas situaciones en las que ellos ya están activos e implicados en el proceso, no simplemente sentados escuchando como un adulto hace una clase magistral, donde es mucho más difícil respetar el orden o el silencio, con lo cual este hecho, el utilizar dentro del mismo aspecto del tercer punto, el utilizar metodologías activas pero también trabajo en equipo, materiales y actividades variadas, muchas veces el uso de juegos para aprender que también generan esas ganas de querer aprender jugando. Todo esto influye muchísimo en que tengan un comportamiento mucho más adecuado a las normas en el aula. Y también es importante, y quizá no lo mencionamos nunca, pero la actitud que tenga el maestro. Si ven en nosotros esa actitud de mantener los hábitos, esa actitud de mantener el orden, de respetar esas normas, de recordarlas, de reforzar siempre positivamente aquello que esperamos y que les hemos dicho, esas expectativas que tenemos de ellos, ellos lo verán en nosotros y al final somos un espejo en el que ellos se miran, con lo cual es un aspecto importantísimo, no lo olvidemos.